Ok, el día de hoy vamos a ver entonces lo que es la fisiología muscular. Vamos a ver entonces otro tejido que es excitable. Ya veremos la neurona. Y el músculo es otro tejido que recibe una estimulación y que puede propagar esa señalización o esa estimulación. Recordemos que les decía que toda célula es estimulable, toda célula recibe un potencial de acción, pero no todas tienen la capacidad de transmitir hacia otra célula el potencial de acción. Solamente el músculo, lo que es el músculo y lo que es la neurona. Eso está claro, ¿sí? Conocemos tres tipos de músculos. ¿Cuáles son los músculos que existen? El estriado o esquelético, el liso y que también se le conoce como músculo a nivel visceral, y también conocemos el músculo cardíaco. Las características histológicas de cada uno difieren, siendo muy parecidas el músculo estriado esquelético al músculo cardíaco. Sin embargo, el músculo cardíaco tiene ciertas funciones muy parecidas a lo que es el músculo liso. El músculo liso lo vamos a encontrar más que todo a nivel de las vísceras, a nivel de los vasos sanguíneos, y es un músculo que nosotros no tenemos control, un músculo que se pudiera decir es independiente a nosotros, porque él puede adaptarse a las situaciones para contraerse y llevar a cabo una función, por ejemplo en la circulación, contrario al músculo esquelético que en su mayoría podemos nosotros controlar. Digo en su mayoría porque hay veces que ustedes tratan de contraer los dedos de los pies, no lo pueden contraer todos al mismo tiempo. Hay personas que sí, bueno, todo es entrenado, pero no tiene la función. Yo no puedo moverse al mismo tiempo. Pero en teoría todo el músculo esquelético tiene un control, o tenemos control sobre él. Vamos a hablar acerca del músculo esquelético. La siguiente clase vamos a hablar acerca del músculo liso. ¿Qué recuerdan ustedes del músculo esquelético a nivel de histología? Sí, ¿verdad? Tiene estrías. Entonces hay que hacerle una radiofrecuencia para las estrías. Ok. Vamos a comenzar con lo que es la unión entre el sistema nervioso y el músculo. Y después vamos a ir profundizando en las características del músculo y el proceso de contracción muscular, que es lo que más nos importa aquí. El músculo esquelético tiene una estructura especializada en su superficie, estas fibras musculares, que se llaman placa motora. Esta placa motora es la unión entre una neurona presináptica, ¿verdad?, al músculo. Y hay una hendidura en donde está insertado ese botón posináptico para entonces excretar por endocitosis sus neurotransmisores, que en su mayoría van a ser acetilcolina. Vemos que entonces en esta estructura vemos el botón presináptico y vemos la placa motora que engloba esa terminación nerviosa. Esta neurona entonces está secretando sus neurotransmisores a la placa motora, en donde hay si vemos en la parte inferior, hay también unas hendiduras en donde
de las vías de señalización en cuanto a la vía de señalización de campo eléctrico. ¿Cuál creen ustedes que sería esta vía según su distancia? Para Cris. Para Cris. Claro que te había dicho, te voy a mostrar en la placa. Es una célula distinta a otra que está secretando su contenido, sus neurotransmisores, a una célula que está cercana. Eso es una de las preguntas del quiz, que es la unión entre una neurona y el vemos un poco más esquemático la misma figura anterior, en donde vemos acá unas hendiduras subneurales que encontramos en la placa motora, en donde está cubierta en su superficie, estas hendiduras por receptores, y está lo que es el botón sináptico secretando estos neurotransmisores. Les pregunto, ¿estos son imaginaciones que van a ver en la placa motora, ricas en receptores para captar a los neurotransmisores? ¿Por qué creen ustedes, o qué finalidad tendrá que esta placa motora tenga unas hendiduras y no sea totalmente plana? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? ¿Acumular más receptores? No. No. O sea, ¿por qué Sí, porque esas imaginaciones en la placa motora y que no hay que ser totalmente listas. No. Por acá, en este lado, me dice que se les ocurre. ¿Cuál será la finalidad de esas hendiduras? ¿Por qué la fisiología creó esa placa motora de esa manera? Se los hago al contrario. ¿Recuerdan a nivel intestinal las vellosidades? ¿Cuál es la finalidad de que existan vellosidades y que más bien la pared del intestino sea plana? ¿Cuál es la finalidad de esas vellosidades? Absorción. Pero ¿por qué esas vellosidades? Si yo tuviese más bien unas paredes planas también pudiera absorber. Pero ¿por qué esas? ¿Cómo? No. Más espacio, más superficie. Las vellosidades intestinales son así porque aumentamos la superficie de contacto. En este caso, estas invaginaciones de la placa motora, que están llenas de receptores, están aumentando la superficie de contacto para favorecer entonces una mejor unión y más receptores de los neurotransmisores que están siendo secretados. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo pudiera entonces? Ok, yo sé que hay una transmisión de los neurotransmisores, de la señalización por parte de los neurotransmisores de los receptores en la placa motora, pero ¿cómo se acopla entonces esa señal eléctrica a la función contráctil de este músculo? Tenemos varias estructuras a nivel de la fibra muscular que ayudan a ese acople de la excitación y la contracción. Entre ellas vamos a encontrar el retículo sarcoplástico, simplemente que, como estamos hablando del músculo, algunas estructuras vamos a conocerlas por ese prefijo de sal. En este caso, retículo sarcoplástico. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la función del retículo endoplástico que conocemos? Almacenar calcio.
¿correcto? El calcio es importante para la contracción muscular. Además del retículo sarcoplásmico, vamos a encontrar unas estructuras que son unas imaginaciones de la fibra muscular, ¿verdad?, de su misma membrana, hacia el interior de la fibra, que se llaman sistema de túbulos transversos. ¿Cuál es la finalidad de esos túbulos transversos? Que el potencial de acción, cuando llega a la membrana, se despolariza y cursa por estas imaginaciones, que son los sistemas de túbulos transversos, y ellos están muy cercanos, y por eso esa imaginación hacia el interior de la fibra, porque están muy cercanos al retículo sarcoplástico. Y eso ayuda a que la despolarización estimule al retículo sarcoplástico para que se pueda liberar entonces el calcio. Al liberarse el calcio, este calcio cumple funciones de unión a nivel y lo vamos a ver con más profundidad más adelante, a nivel de las cabezas de miosina, para que haya un cambio conformacional y se dé entonces la conformación. Bueno, ven cómo se acopla esa señal eléctrica, esa despolarización de la membrana, para enviar una señalización interna gracias a ese acople con el retículo sarcoplástico que se libere. ¿Esto se comprende? ¿Sí o no? Sí. Los canales de placerina que son los mismos que los canales de adrenalina. No sé si es lo mismo que los túbulos transversos. Oye, no he escuchado ese término, pero La profesora, ella habló de eso, pero me confundía, entonces no sé si es lo mismo que el túbulo transverso. puede ser de que la literatura que haya utilizado la profesora le coloque otro nombre, pudiera ser lo mismo. Después lo googleamos y vemos que muchas estructuras tienen distintos nombres, incluso algunas tienen el nombre del fisiólogo que consiguió y describió la estructura, y eso uno no lo conoce. Pero pudiera ser, y bueno, por la falta de conocimiento que hay. Aquí vemos un poco de una forma esquemática qué es lo que ocurre. Tenemos estos sistemas de túbulos transversos que vemos acá, el retículo sarcoplástico, en donde la señalización del potencial de acción viaja a través de esas imaginaciones que son los túbulos transversos y estimulan al retículo sarcoplástico para que se abran sus canales de calcio y que este calcio fluya a favor de su gradiente de concentración, que va a ser mayor dentro del retículo y menor en el exterior, en lo que es el citoplasma. Y esto a su vez, vemos abajo, son las estructuras de la fibra de actina y de miosina para que se una el calcio y se genere todo lo que es el proceso contrario. ¿Alguna pregunta, duda? Sí, porque está en el citoplasma, hay muy poca concentración del calcio, es prácticamente nulo. El calcio va a estar en el exterior celular o en el interior del retículo. Hay unas bombas calcio TPasa que bombean después en contra del gradiente de concentración ese calcio desde el citoplasma hacia el retículo. Vemos que el potencial de acción del músculo esquelético va entre menos 80 y menos 90 milivoltios. Es un potencial de acción clásico. El músculo esquelético no forma una meseta en el potencial de acción, a pesar de la importancia del calcio, cosa que sí hace el músculo liso. En cuanto a los tipos de fibras musculares, vamos a encontrar diferentes tipos y diferentes características entre una de ellas. Yo supongo que este personaje, cuando habló de que las fibras
azules y las fibras rojas, hablaba de la cantidad de miosina. ¿Saben qué es la miosina? La mioglobina. Una proteína. Es una proteína que se encarga de almacenar oxígeno, pero más que almacenar es el transporte de oxígeno. Hace las veces de la hemoglobina, pero a nivel de las fibras musculares. Entonces, hay fibras musculares que van a tener mayor concentración de mioglobina, mayor concentración de oxígeno, mayor irrigación que otras. Y me imagino que eso era lo que ellos decían, que bueno, las rojas y las azules y los elefantes rosados que sueñan. Vamos a tener fibras musculares rápidas y fibras musculares lentas. ¿A qué se refiere las fibras musculares rápidas? Presentan una menor concentración de mioglobina, por lo que su color es menos rojizo o son blancos. Ellos presentan la siguiente característica: son fibras grandes para una fuerza de contracción, una mayor fuerza de contracción, pero una contracción que sea rápida. Exceso retículo sarcoplástico, ¿para qué? Para poder bombear de una manera rápida gran cantidad de calcio. Grandes cantidades de enzimas glucolíticas. Si yo no poseo cantidades o tengo muy pocas cantidades de mioglobina, ¿qué quiere decir esto? Esta fibra muscular actúa con poco oxígeno, actúa de una manera un poco más anaeróbica. ¿Y cuáles son las vías anaeróbicas? Principalmente las glucosas, ¿sí o no? Que yo voy a agarrar y generar ATP de una manera rápida por el metabolismo de la glucosa sin llegar a ciclo de Krebs y menos a la cadena transportadora de menos irrigación sanguínea, porque si trabajo con menos oxígeno no necesito tanta sangre simplemente para nutrir. No es que no tenga, tiene un poco para nutrirse, pero no como las fibras lentas. Y menor número de mitocondrias. ¿Por qué tengo menor número de mitocondrias? Porque no hago la cadena transportadora de electrones. Y ciclo de Krebs. Las fibras, pues acá pudiéramos entonces comprender de que esas fibras musculares que son de mayor tamaño, de una fuerza contráctil mayor, van a generar entonces al ejercitar mayor cantidad de ácido láctico. ¿Correcto? Fibras musculares lentas, tenemos la antítesis, entonces lo contrario, presenta mayor concentración de mioglobina, por lo que su color es rojizo, y ellas presentan las siguientes características: fibras más pequeñas, están inervadas por fibras nerviosas pequeñas, poseen un sistema amplio de vasos sanguíneos y capilares y elevado número de mitocondrias, porque ellas sí van a utilizar ese oxígeno para poder entonces generar mayor cantidad de ATP y llevar a cabo entonces las vías a nivel del ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Un poco más de la anatomofisiología del músculo esquelético. Tenemos una estructura como que predominante o más llamativa en estas fibras musculares, en donde vamos a encontrar el sarcolema, que es la membrana celular de la fibra muscular. Esta membrana plasmática en el músculo la llamamos sarcolema. En cada extremo, ella tiene unas características de que en cada extremo de esa capa superficial de la membrana tiene un gran número de polisacáridos y fibrillas de colágeno que sirven de estructura para insertarse hacia la fibra tendinosa. Se fusiona para que entonces haya un acople y una movilización entre el hueso que está unido al tendón y a su vez hacia el músculo esquelético. Miofibrillas. Las miofibrillas están conformadas cada una por aproximadamente 1500 filamentos de miosina, situados al lado de una manera intercalada del doble de fibras de actina, que son las proteínas encargadas de la contracción. Entre ellas están
unas estructuras que se llaman discos Z. Estos discos Z son unas proteínas filamentosas en donde van incrustadas las cadenas de actina y que ellas van a funcionar o la contracción se va a dar cuando interaccionan las cadenas de actina con la de miosina y se acorta la distancia entre estos discos Z. Ya lo vamos a ver en un video. Tenemos el sarcómero, que es la porción situada entre dos discos Z sucesivos, y tenemos una proteína también que se llama titina, que es una proteína filamentosa encargada de mantener la posición lado a lado de los filamentos de miosina y de actina. Es decir, es una proteína estructural para mantener la organización entre las fibras de actina y de miosina y esa superposición que hay entre ellas. El sarcoplasma es el líquido intracelular, así como conocemos el citoplasma, el sarcoplasma es lo mismo, pero en el músculo, en lo que es contiene grandes cantidades de iones de potasio, magnesio y fosfato, fíjense que no de calcio, además de numerosas enzimas proteicas y gran cantidad de mitocondrias. Claro, esto va a variar dependiendo de las fibras rápidas o fibras. Y tenemos el retículo sarcoplasmico, que es una organela de la fibra muscular que almacena grandes cantidades de calcio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? Vemos entonces en este dibujo cómo están estas fibras, así que parecen como unas pelotitas, se asemejan como una doble hélice de ADN, ¿lo ven? Son las fibras de actina que si logran ver, esta es la fibra y está incrustada en una estructura que son los discos Z. E intercaladas, vemos acá más grandes que son las cadenas de miosina. Ven cómo están intercaladas los discos Z, ¿verdad? Entre un extremo y otro, en donde están insertadas las cadenas de actina, y esta estructura es lo que llamamos sarcómero. Y es la unidad básica del sistema neuromuscular. La contracción se va a dar con la interacción y la superposición casi total entre las cadenas de actina y de miosina y el acortamiento de la distancia entre dos discos Z. ¿Eso se comprende? Vamos entonces a estudiar cada una de estas proteínas para poder entonces explicar luego cómo es ese acople según las características de ella para que se dé el golpe de fuerza, es decir, la contracción. Comenzamos con la miosina. Esta miosina, ¿verdad?, está inmersa entre las cadenas entre las cadenas de la actina, ¿verdad? Es una fibra, es una proteína filamentosa. Ella tiene la capacidad, ella está compuesta por dos subunidades. Una subunidad en donde unas cadenas entrelazadas que forman una cabeza y unas cadenas ligueras, que es lo que vemos hacia el extremo, en la parte derecha, hacia el extremo superior, y unas cadenas ligueras hacia el extremo inferior. Esa cadena que vemos en la parte de arriba, ¿verdad?, sería la unidad, como que la parte principal de la miosina, y vamos a ver que hay unas proteínas o unas hélices de proteínas sobresalientes que es lo que va a llevar a las cadenas ligeras, a la cadena y a la cabeza de la miosina, formando como una especie de brazo bisagra. ¿Qué es lo que vemos en la parte de abajo? Ves que de esa fibra principal se ven como unos filamentos que salen hacia arriba y hacia abajo. ¿Lo pueden visualizar? Por ahí atrás
Fíjense que la posición entre ellas es alejándose del centro. ¿Lo notan? Y van inclinadas. Eso va a tener una característica para la unión con las fibras de actina, para que al unirse en sus sitios de unión, esas bisagras vayan, ya que están en esa posición alejadas del centro, su movilidad va a ser de un nodo de bisagra hacia el centro. ¿Qué ocurre? Que cuando hacen este movimiento están acortando y superponiendo mucho más las fibras del área. En cuanto a la actina, vemos que es una proteína que está entrelazada entre varias subunidades y que este filamento de actina está constituido por tres componentes proteicos. La fibra principal de actina, una subunidad que se llama tropomiosina y una subunidad que se llama troponina. Si visualizamos aquí en la imagen, vemos que hay como una estructura globulares encima del filamento principal, que es un complejo de troponina, y en la hélice principal hay unas fibras que se entrelazan, que se llaman la tropomiosina. ¿Qué ocurre? Que cuando ocurre una estimulación, o sea, en reposo, esta fibra de actina tiene unos sitios de unión, ¿verdad? Que están cubiertos por la tropomiosina. Esta tropomiosina, cuando ocurre la estimulación por parte del calcio, pasa que esta estructura gira y ponen descubiertos los sitios de unión de la actina hacia las cabezas del miosina para que ella se pueda unir. A su vez, tenemos las subunidades de troponina. Estas subunidades de troponina están compuestas a su vez por otras subunidades, que es la troponina I, la troponina T y la troponina C. Esta troponina I tiene una gran afinidad a la cadena principal de la actina. La troponina T tiene una afinidad a la cadena de tropomiosina y la troponina C tiene una gran afinidad a los iones calcio. ¿Qué ocurre? Cuando llega la señalización a la fibra muscular, se despolariza la membrana, hay una salida del calcio del retículo sarcoplasmático. Este calcio se va a unir a la troponina C y va a ocurrir un cambio conformacional que va a hacer que gire entonces la molécula de tropomiosina. Al girar, la troponina I, que está ocurriendo el sitio de unión en la molécula de tropomiosina, se libera ese sitio de unión para que puedan insertarse las cabezas de miosina allí y que se puedan interactuar y dar la comunicación. ¿Se comprende este mecanismo? Vuelvo a ver que se pueda mejorar. Vuelvo a repetir. Llega el calcio, ¿verdad? El calcio está disponible ahora en el sarcoplasma. El calcio se une a la troponina C, ocurre un cambio conformacional en ella que hace que gire la molécula de tropomiosina y que se liberen los sitios de unión que estaban unidos con la troponina I. Al liberarse ese sitio de unión y estar expuesto, entonces, puede la cabeza de miosina unirse a ese sitio de unión. ¿Se comprende? Sí. Por acá, por esta fila. ¿Cómo? Y puede entonces unirse a la cabeza de miosina. La cabeza de miosina y insertarse.
que hay una activación del complejo troponina-tropomosina, que es lo que acabo de explicar, por los iones de calcio. Esta interacción entre el filamento de actina y los puentes cruzados de miosina va a dar entonces la contracción. Y aquí vamos a ver la acción del ATP para poder dar este proceso. ¿Qué ocurre? Previo a la movilización de la unión del calcio a la troponina 6 y el cambio conformacional de la troponosina y todo lo que explicamos, una molécula de ATP se une en las cabezas de la miosina, y esta cabeza de la miosina tiene la capacidad de desdoblar esa molécula para tener entonces ADP y un ion fósforo. Sin embargo, ese ion fósforo no se libera, queda allí. ¿Por qué? Porque esa cadena de miosina está en una situación de una carga eléctrica que le genera como una especie de una carga a nivel, como que si fuera un imán. Queda cargada para entonces a la espera de que el centro de unión en la actina, que por el cambio conformacional de la tropomosina, sea liberado. Al liberarse ese sitio de unión, esa cabeza cargada de energía de la miosina se une como especie de un imán a esa cabeza. Y ese acople hace que las cabezas de miosina entonces se movilicen en un efecto bisagra, un movimiento bisagra, para que se dé la superposición entre los filamentos de miosina y de actina, y ese aporte entre los glicosetas. La energía para la contracción muscular es proporcionada por el ATP. Sin embargo, la fibra muscular utiliza varias fuentes de energía para refosforilar el ADP en ATP. Fíjense, antes de entrar en esto, para que se pueda separar la cabeza de miosina de la actina, necesito también otra molécula de ATP. Es decir, yo necesito una molécula de ATP para cargar esa molécula, esa cabeza de miosina, y se une